La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, nuevamente nos volvemos a encontrar en una nueva clase de matemáticas. Espero que se encuentren bien en sus casas. Recuerden siempre mantener todas las medidas de sanidad, lavarse las manos, ¿no es cierto? No tener contacto social y quedarte en casa, a no ser, ¿no es cierto?, que tengas que hacer algo urgente, salir, pero de lo contrario te quedas en casa. Así que te doy en este día una cordial bienvenida, un abrazo virtual, ¿no es cierto?, y vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que está diseñada para un octavo básico. Así que tú que estás en la casa, pon atención, trae un cuaderno, toma nota, y si no alcanzas a tomar nota, no te preocupes porque vas a poder volver a ver esta clase en las redes sociales de la Municipalidad de Copiapó. Así que no te preocupes y pon atención. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy en un octavo año básico? Tenemos que demostrar que vas a comprender cómo multiplicar los números enteros. Tú el año pasado estuviste viendo los números enteros y es por eso que es importante que recordemos algunos aspectos fundamentales para comenzar esta unidad número 1. ¿Qué tenemos que recordar? A grandes rasgos, el conjunto de los números enteros es un conjunto formado por 3 subconjuntos. ¿Cuáles son estos pequeños subconjuntos? Muy bien, como lo puedes ver en la recta numérica que está a mis espaldas, tenemos los números positivos que están desde el 0 hacia la derecha y, ¿no es cierto?, tenemos ¿cuál más? El 0 propiamente tal, que decíamos, ¿no es cierto?, en las clases anteriores, que es como nuestro punto de referencia. A partir de ahí establecemos a la derecha los números positivos y a la izquierda los números negativos. Y finalmente, ¿no es cierto?, tenemos los números negativos. Eso es, en grandes rasgos, lo que tú viste el año pasado con respecto a los números enteros y cuál era esta composición. ¿Qué elementos, no es cierto?, además son importantes de recordar para esta clase? Cuando tú eras pequeño, pero pequeñísimo, en algún momento tu profesor o profesora te enseñó a representar gráficamente la multiplicación. Mira este ejemplo, tenemos 3 por 2. Sabemos que eso es 6. Ningún problema. A estas alturas estás en octavo y las tablas ya tienen que estar bien afianzadas y adquiridas. Entonces vamos a recordar algunas cosas para graficarla. Nosotros tenemos 3. Mira este rectángulo. Lo vamos a dividir en 3 filas. El primer número nos va a marcar las filas, por lo tanto, fíjate bien. Y ahí tenemos 3 filas. El segundo factor, que es el caso del 2, nos va a marcar las columnas, por lo tanto, las columnas van a ir marcadas como vertical, correctamente, como las columnas, ¿no es cierto? Acá atrás en mis espaldas tengo columnas y esas, ¿no es cierto?, van de forma vertical. Por lo tanto, ¿cuántas columnas tenemos, ¿no es cierto?, que armar? 2. Y fíjate bien, este rectángulo ahora se dividió en varias partes y tenemos 2, 3, 4, 5 y 6, que coincide finalmente con el resultado de nuestra multiplicación. Tú ya vas a ver por qué es tan importante esto para la clase del día de hoy. Lo otro que te enseñaron y que no deja de ser importante, es más, es fundamental, es la adición de los números enteros, que también lo vamos a recordar. Yo les enseño a mis alumnos que los números positivos los podemos relacionar con el saldo, es decir, tener platita en el bolsillo. Cuando tú tienes saldo, tú ya sabes, te compras pavos para Fortnite o para descargar alguna aplicación en tu teléfono. Eso lo haces cuando tienes saldo. Pero cuando tienes que pedirle a tu papá plata para justamente comprarte el pase de batalla de Fortnite, quiere decir que entonces adquiriste una deuda. Y eso lo vamos a relacionar con los números negativos. Ahora vamos, ¿no es cierto?, a recordar cómo se suma. Por ejemplo, los números positivos dijimos que lo íbamos a relacionar con el saldo. Eso quiere decir que 6 positivo más 7 positivo. Y aquí hacemos la relación.
son números positivos, por lo tanto son saldos. Es decir, saldo más saldo, ¿me puede dar deuda? Por supuesto que no. Nos tiene que dar saldo, por lo tanto el resultado siempre va a ser positivo y en este caso sería 13. Fíjate bien acá, los números negativos, ¿qué es lo que son? Deuda. Muy bien, entonces si yo tengo deuda más deuda, ¿puede darme saldo? Imposible, ojalá, pero es imposible. ¿Qué es lo que me va a dar obviamente? Deuda, por lo tanto mi resultado va a ser un número negativo y el total de mi deuda en este caso sería 9. Ahora, esto es lo que cuesta cuando sumamos números, ¿no es cierto?, que son de distintos signos. Ojalá que la estrategia que traje hoy te ayude a clarificar ciertas cosas, recordando que lo positivo es saldo y lo negativo es deuda. Fíjate bien, tengo 3 pesos de saldo. Uy, tengo 3 pesos, pero tengo 2 pesos de deuda. ¿Alcanzo a pagar mi deuda? Por supuesto, la alcanzo a pagar. ¿Y me queda plata en el bolsillo? Sí, me queda plata en el bolsillo. Entonces, como me queda dinero, me queda saldo, mi resultado es positivo. ¿Y cuánto es lo que me queda? 1. Súper fácil, ¿te das cuenta? Todo tiene que ver con situaciones de la vida cotidiana. Fíjate en este. Tengo 4 pesos de deuda. 4 pesos de deuda. Y le voy a sumar 2 pesos de saldo. Consulta, ¿alcancé a pagar mi deuda? No. ¿Qué me quedó? ¿Me quedó deuda todavía? Sí, me quedó deuda. Entonces, ¿cuánta deuda me quedó? 2 negativos, o sea, todavía me falta por pagar. Y eso es a grandes rasgos sumar, ¿no es cierto?, números enteros. Esto tú lo viste en la primera unidad el año pasado cuando estabas en séptimo. Así que es importante recordar. Ahora, fíjate bien, ¿a qué tipo de multiplicaciones nosotros vamos a entrar al día de hoy? A este tipo de multiplicaciones. Por ejemplo, 3 positivo por 9 positivo, no sabemos porque todavía tú vas a aprender justamente eso el día de hoy. 6 negativo por 2 negativo, tampoco sabemos. 8 positivo por 7 positivo y 7 negativo por 5 positivo. Si tú miras estas multiplicaciones, te vas a dar cuenta que vas a estar multiplicando números que tienen igual signo. O ambos son positivos o ambos son negativos. O con situaciones, ¿no es cierto?, o con números que van a tener distintos signos, como son, ¿no es cierto?, los que aparecen en el rectángulo inferior. Entonces ahora vamos a multiplicarlos, pero no estés llorando de antemano porque esto es súper fácil. Así que si te estás dando de cabeza contra la pared, no te preocupes. Como dice, ¿no es cierto?, vamos a ir viendo cómo vamos a multiplicar entonces o cómo multiplicaremos estos números enteros, que es lo que a ti te está preocupando. Tenemos signos ahora y eso es siempre complicado. Pero tranquilos, como dice el Chapulín Colorado, calma, calma, que no panda el cúnico. Porque aquí te voy a enseñar de una forma muy fácil. Fíjate bien, lo primero que te voy a enseñar es a multiplicar usando fichas. Si tú las puedes hacer en tu casa, hazlas. No hay ningún problema, te va a enseñar de manera concreta y moviendo cómo puedes multiplicar hasta que adquieras, ¿no es cierto?, el proceso mucho más afianzado. Fíjate bien, yo creé 2 tipos de fichas. Creé unas fichas verdes y les puse 1 positivo. Y unas fichas rojas a las que le puse el número 1 negativo. Esas son las fichas que tú tienes que crear. Puedes incluso crear rectángulos, ahora que estás en casa, corta. Profesora, no tengo una cartulina, no importa, lo cortas en tu hoja de cuaderno, sacas de donde tú pilles y armas estas fichas que te pueden servir. Fíjate bien, entonces las vamos a representar como lo hicimos en el inicio de la clase. Vamos a usar la ficha 1 positivo cuando tengamos que multiplicar números enteros de igual signo. ¿Te acuerdas que vimos que vamos a encontrarnos con 2 situaciones? Multiplicando números de igual signo y multiplicando números de distintos signos. ¿Cuándo vamos a usar la ficha verde? Cuando multipliquemos con igual signo. Vamos a ver entonces, fíjate bien, tenemos la multiplicación 3 positivo, no lleva signo, recuérdalo, lo vimos en la retroalimentación de la clase de octavo. 3 positivo por
4 positivo. Estamos multiplicando números que son positivos, por lo tanto vamos a usar la ficha verde. Entonces, el primer factor, que es 3, nos indica el número de filas. En horizontal, recuerda, tenemos entonces 3 filas, ¿viste? Fácil, 3 filas. El segundo factor que nos indica las columnas, por lo tanto, ¿cuántas fichas voy a tener que poner como columna? 4. Ya tengo una, así que empezamos, 2, 3, 4. Vamos a completar la figura que se forma, que es en este caso un rectángulo, con las demás fichas. Fíjate bien, estás usando solo números positivos, por lo tanto, estás usando solo saldo. ¿Qué es lo que te va a dar como resultado? Justamente te va a dar 12 positivo. Entonces, 3 por 4 positivo, ¿cuánto te va a dar? 12 positivo. Fíjate bien ahora en esta multiplicación que vamos a representar. Tengo 2 negativos por 3 negativos. ¿Qué estamos multiplicando? Números con el mismo signo. Entonces, ¿qué ficha es la que vamos a ocupar? Súper bien, la verde. Entonces, el primer factor que nos indica las filas, no importa que sea negativo, no te preocupes de eso. Tenemos entonces, ¿cuántas filas? 2. 1, 2. ¿Y cuántas columnas vamos a tener? 3. Perfecto. Entonces, 1, 2, 3. Y completamos para formar la figura que necesitamos. Entonces, 1 positivo, más 1 positivo, más 1 positivo, más 1 positivo, más 1 positivo y más 1 positivo. ¿Cuánto nos va a dar finalmente? Correcto, 6 positivo. Perfecto. Vamos con el último ejercicio de representación. Tengo 1 negativo multiplicado por 5 negativo. ¿Qué estás multiplicando? Signos iguales, números que tienen el mismo signo. Entonces, ¿cuál va a ser la ficha que vas a ocupar? Súper bien, vas a ocupar la que es verde, es decir, la que tiene el número 1 positivo. ¿Cuántas filas vas a poner? 1, perfecto, 1. ¿Y cuántas columnas vas a poner? 5, súper bien. Entonces contamos, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuánto tienes en total? 5 positivo. ¿Te estás dando cuenta de algo, de una generalidad en el resultado? Ya lo vamos a cerrar, lo vamos a completar para que podamos establecer, ¿no es cierto?, una regla general. Veamos entonces acá, tenemos, ¿no es cierto?, 1 y 5, que obviamente ya lo vimos y era 5 positivo. Veamos acá entonces ahora con el 1 negativo, es decir, la ficha roja. ¿Cuándo vamos a representar con la ficha roja? Justamente cuando estemos, ¿no es cierto?, multiplicando números con signos distintos. Veamos entonces lo mismo. Filas, columnas, solamente que ahora cambia ¿qué cosa? La ficha, porque estamos trabajando con las fichas rojas. Tenemos entonces 3, 1, 2, 3. ¿Cuántas columnas? 2. ¿Te das cuenta? Se mantiene, pero mira ahora, solo tenemos números negativos, unos negativos. Si yo sumo los 1 negativos, ¿cuánto me va a dar entonces eso? 6 negativos. Recuerda, deuda más deuda más deuda más deuda más deuda más deuda, tiene que darme deuda. Por lo tanto, tiene que darte un número negativo. Veamos en este caso. Tenemos 2 negativos por 4 positivos. ¿Qué fichas vamos a usar? Las rojas. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando números que tienen signos diferentes. ¿Cuántas filas voy a poner? Entonces, 2, correcto. ¿Y cuántas columnas? 4. ¿Cuánto tengo entonces en total ahí? Perfecto, tenemos 8 negativos. O sea que 2 negativos por 4 positivos nos daría 8 negativos. Y acá, ¿no es cierto?, nos quedarían 2 filas y 5 columnas. Completamos. ¿Y cuánto tengo en total entonces ahí? 10 negativos. Entonces, 2 positivos por 5 negativos nos da 10 negativos. Ahora, viene la pregunta, porque yo no te puedo entregar todo así. Tú tienes que desarrollar este razonamiento matemático y empezar, ¿no es cierto?, desde ya a poder analizar, ¿no es cierto?, y extraer información y regularidades matemáticas que te van a servir toda la vida, porque no puedes usar las fichas todo el tiempo. Mañana
o en unas clases más va a venir un profesor de matemática de enseñanza media que se llama Walter Morales y las fichas no te va a dejar usar. Así que tienes que aprender a establecer regularidades en la matemática. Las fichas nos ayudaron justamente para que tú logres descubrir esta regularidad. ¿Qué sucedía entonces cuando tú multiplicabas números, ¿no es cierto?, que tenían el mismo signo? ¿Qué fichas usabas? Súper bien. El 1, las fichas verdes que tenían el 1 positivo. ¿Y cómo era o era el signo de ese resultado? Era positivo. Independiente que yo multiplicara números negativos, era positivo. Súper bien. Ustedes que son capos mis alumnos que me están mirando. Súper, súper, súper bien. Entonces decíamos que eran positivos. Muy bien. Ahora vamos a hacer la otra pregunta. ¿Cómo era el resultado cuando multiplicabas números de diferentes signos o usábamos las fichas rojas, que eran del 1 negativo? ¿Cómo eran? ¿Te acuerdas? ¿Cómo era ese resultado? Multiplicábamos números con distintos signos y usábamos la ficha roja. ¿Cómo era el resultado siempre? Muy bien, era negativo. Súper, súper bien, lo hiciste bien. ¿Viste que es más fácil trabajar primero con fichas que aprenderte esta regularidad de un porrazo? A veces es importante entender de dónde nacen las cosas en matemática, más que aprendértelo de memoria sin entender el por qué. Ahora, como ya tú lo descubriste y lo hiciste estupendo, vamos entonces a establecer la regla general de los signos. ¿Qué vamos a decir? Fíjate bien, si multiplicábamos números que tenían el mismo signo, ya sean positivos o negativos, ambos números, siempre nuestro resultado era positivo. ¡Excelente! Y si yo multiplicaba, ¿no es cierto?, números que tenían distintos signos, entonces mi resultado era negativo. ¡Súper bien! Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Ya no puedes usar las fichas rojas y las fichas verdes que te está enseñando la profesora Viviana porque te tienes que enfrentar con el profesor Walter Morales. Así que eso tiene que desaparecer. Pero recuerda esto. Números con igual signo siempre me van a dar como resultado en la multiplicación números positivos. Y multiplicación de números donde los signos sean distintos siempre va a ser negativo. Acuérdate siempre de las fichas. Ahora veamos. Tú eres muy capo. Vamos a repasar. Si yo tengo 9 positivo por 6 positivo, estoy multiplicando números con signos igual. Por lo tanto, ¿qué se te tiene que venir a la memoria? Uy, ficha verde, positivo, bien. Entonces multiplicamos, ya sabemos que nuestro resultado es positivo. Y 9 por 6, no estés dudando, no estés usando los deditos. Muy bien, 54 positivo, ¿viste que es súper fácil? Ahora, fíjate bien lo que tenemos acá. 5 negativo por 4 positivo. Estás multiplicando números con signos diferentes. ¿Qué te tienes que traer a la memoria? Uy, sí, profe, la ficha roja, muy bien. Y cuando usamos la ficha roja, ¿cómo va a ser siempre nuestro resultado? Súper bien, va a ser negativo. Y ahora que ya sabemos que es negativo, simplemente multiplicamos 5 por 4. ¿Cuánto es? 20 negativo. ¿Viste que es súper fácil? Y ahora que ya, ¿no es cierto?, establecimos la regla general de los signos para multiplicar los números enteros, vamos a comenzar a practicar lo mismo, pero, ¿no es cierto?, solo recordando las fichas. Recuerda que las fichas verdes las usábamos cuando multiplicábamos números de igual signo, por lo tanto nuestro resultado era siempre positivo. Y las fichas rojas las usábamos cuando multiplicábamos números con distinto signo y nuestro resultado siempre nos daba un número negativo. Así que ahora entramos de lleno a la ejercitación. Yo sé que lo vas a hacer muy bien en tu casa, porque recuerda que yo no soy el verdugo mayor, viene otro verdugo más grande que yo. Así que preparémonos para eso. Veamos, pon atención cómo están los ojitos. Veamos aquí, 9 positivo por 6 positivo. ¿Qué estás multiplicando? ¿Números enteros de igual o distinto signo? De igual signo, súper bien. Entonces, ¿qué se tiene que venir a tu memoria? La ficha verde, súper bien.
Y si se viene a la memoria la ficha verde, entonces ¿cómo va a ser siempre tu resultado? Positivo. Perfecto. Entonces ahora simplemente multiplicas 9 por 6, 54. Súper bien, súper bien. Veamos acá entonces 5 negativo por 4 positivo. ¿Qué estás multiplicando? Números con distintos signos. ¿Qué se tiene que venir a tu memoria entonces? Súper bien, las fichas rojas. Y cuando estamos con las fichas rojas, ¿cómo va a ser siempre nuestro resultado? Súper bien, negativo, 20. 20 negativo. Lo estás haciendo súper bien, te felicito. Veamos acá. Tenemos 8 negativo por 3 negativo. ¿Qué estás multiplicando? ¿Signos iguales, números con igual signo o números con distintos signos? Bien, números con igual signo. ¿Qué tiene que venirse a tu memoria? Las fichas verdes, por lo tanto van a ser esos números. ¿Cómo va a ser su resultado? Súper bien, va a ser positivo y 24. ¿Te das cuenta que es súper fácil multiplicar números enteros? Tal vez tú pensabas que era difícil y te iba a explotar así en la cabeza, así como una explosión universal de la galaxia. ¿Viste ese meme? No, esto es súper fácil. Es mentira cuando dicen que matemática es difícil. Todos podemos aprender. Veamos entonces ahora este. 7 positivo por 4 positivo. ¿Qué va a venir a tu mente? Súper bien, las fichas verdes. Por lo tanto, tu resultado, ¿cómo va a ser? Positivo y sería 28. ¡Excelente! Muy bien. Vamos con este, 5 negativo por 5 positivo. ¿Qué se tiene que venir a tu mente? Muy bien, excelente, una vez más las fichas rojas. Por lo tanto, si se vienen a tu mente las fichas rojas, tu resultado, ¿cómo tiene que ser siempre en cuanto al signo? Negativo. Y ahora multiplicamos 5 por 5, 25, excelente. Hoy mis alumnos son secos, seco, seco, seco. Veamos acá entonces el último. El último y te ganas la carita contenta. Si estarías en mi clase, una carita contenta o, ¿no es cierto?, un like. Esos que les gustan a ustedes cuando publican cosas en sus redes sociales. 6 positivo por 3 negativo. ¿Qué se viene a tu cabeza? Fichas verdes, fichas rojas, ¿qué? Súper bien, las fichas rojas, por lo tanto, tu resultado, ¿qué va a ser? Súper bien, negativo. Y 6 por 3, ¿cuánto nos daría? 18. ¿Te das cuenta que cuando tienes una relación en matemática con algo visual, con algo que tú puedes jugar, es mucho más fácil aprender matemática? Ahora, lo que quizás tú pensabas que te ibas a aprender de memoria, ahora ya lo tienes más internalizado por haberlo hecho, ¿no es cierto?, de manera pictórica o representándola. Entonces vamos a cerrar nuestra clase recordando esta regla de los signos que es muy importante para enfrentar... ¡Uy! Mira, ay, me faltaron unos ejercicios. Uy, que soy volada. A ver, sigamos entonces, sigamos. Veamos entonces. Ficha roja, súper bien. Y 9 por 8, muy bien, muy bien. Por favor, alumnos, somos humanos. Errar es humano, yo soy humana también. Sigamos entonces. Mira, me faltaban más. Uy, me perdí. ¿Viste? Ya, 6 por 4 entonces, ¿qué se te va a venir a la mente? Súper bien, ya. Sigamos, fichas verdes. ¿Y cuánto nos va a dar entonces eso? 24, súper, súper bien. Ahora, 7 por 1. ¿Qué? Vamos, 7 por 1 negativo. ¿Qué se va a venir entonces a tu mente? Bien, súper bien, súper bien. Fichas rojas. Mi resultado entonces va a ser negativo y sería 7 negativo. Y acá 6, ¿no es cierto? Por 2, ¿cuánto nos daría? Bien, negativo. Tengo un alumno acá que está respondiendo bien. Excelente. Y nos daría entonces, ¿cuánto? 12 negativo. ¿Te das cuenta? Nunca es tarde para aprender matemáticas. ¿Ves? Si pudiera mostrarte al alumno que tengo acá, está respondiendo correctamente, así que a él le vamos a poner la carita contenta en tu representación. Entonces, ¿no es cierto? Vamos a recordar, como te decía, la regla general de los signos cuando multiplicamos números enteros. ¿Qué tenemos que recordar? Que cuando multiplicamos números que tienen igual signo, siempre nuestro resultado va a ser positivo. Y cuando multiplicamos, ¿no es cierto?, números enteros que tengan distintos signos, siempre nuestro resultado va a ser
negativo. Y esa es la regla general. Los números se multiplican tal cual, no tienen ninguna modificación, solamente tienes que considerar el tema de los signos. Espero que hayas aprendido en esta clase. Recuerda que si tienes dudas te puedes comunicar conmigo, no tengas problemas, no tengas vergüenza, estamos acá para ayudarte en este tiempo en donde estás estudiando en casa. Te mando un abrazo gigante, un beso virtual, lávate las manos, ponte mascarilla y no salgas de tu casa a no ser que sea necesario. Nos vemos en la próxima clase, que estén bien. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holvet Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.